Hola de nuevo y bienvenido un día más a este canal, tu canal, Dios y Fe. En primer lugar, quiero darte las gracias por escogerlo para tu lectura diaria del Santo Evangelio. Deseo de todo corazón que lo disfrutes y que te acerque un poquito más a Dios. De ser así, te pido que te suscribas al canal para así poder seguir creciendo y poder llegar a mucha más gente. Al igual que si crees que estas lecturas y sobre todo las reflexiones que de ellas se hacen te gustan o crees que pueden gustarle o hacerle falta a alguien a quien conoces que está en una situación complicada, te invito a que las compartas a todo aquel que lo necesita, que las compartas para que la palabra de Dios pueda llegar a cuanta más gente mejor, pueda llegar a todo aquel que lo necesita. Y sin más, como cada día, a las 8 de la mañana hora de España, comenzamos con las lecturas del Santo Evangelio para hoy, viernes 27 de enero del 2023, viernes de la tercera semana del tiempo ordinario. Comenzamos. Primera lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, recordad aquellos días primeros, cuando recién iluminados soportasteis múltiples combates y sufrimientos, ya sea cuando os exponían públicamente a insultos y tormentos, ya cuando os hacíais solidarios de los que así eran tratados, pues compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, aceptasteis con alegría que os confiscaran los bienes, sabiendo que teníais bienes mejores y permanentes. No renunciéis, pues, a vuestra valentía, que tendrá una gran recompensa. Os hace falta constancia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa. Un poquito de tiempo todavía, y el que viene llegará sin retraso. Mi justo vivirá de fe, pero si se arreda, la retiraré de mi favor. Pero nosotros no somos gente que se arredra para su perdición, sino hombres de fe para salvar el alma. Palabra de Dios. Salmo. Responderemos al Salmo. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él, y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos. Si tropieza, no caerá, porque el Señor lo tiene en la mano. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo, en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas
y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús nos presenta dos parábolas, dos ejemplos que les ofrece a quienes les siguen, a todos aquellos que en ocasiones, a pesar de hacer ese esfuerzo, de hacer un esfuerzo sobrehumano en ocasiones, no ven el fruto, no se sienten con ánimos de continuar, al pensar que nada de lo que están haciendo tiene resultados, los resultados que ellos esperan. Los cristianos que presentan al mundo el reino de Dios, en muchas ocasiones terminamos frustrados, desanimados, en ocasiones hasta con ganas de dejarlo estar. Y más aún en los días en los que vivimos, en la sociedad en la que estamos, donde nos centramos muchísimo más en el mundo terrenal, en todo lo material, en todo lo efímero, mucho más que en aquello que verdaderamente es lo esencial, que es Dios y la salvación de nuestra alma. Jesús, con las metáforas de hoy, nos muestra de nuevo cuál debe ser la verdadera misión de un cristiano, que es sembrar el reino de Dios en el mundo. Es cierto, no hay que olvidarlo, que este mundo que nos rodea, en este mundo de hoy en día todo se mide en cuanto al valor de los resultados. Pero el reino de Dios, al igual que el mismo Dios, no funciona de esa manera. Al igual que ese hombre de la primera parábola, que echa un grano de pimienta al suelo y se olvida de él. Ese grano crece solo, se hace grande y da frutos. Nada ha tenido que ver él en todo ese proceso. Nada tiene que ver el hombre que lo sembró en todo lo que viene después. Pero esa siembra, ese gesto, fue del todo necesaria. La palabra de Dios tenemos que tener claro que ha de llegar a todo el mundo. De eso es de lo único que nos tenemos que preocupar. No de tener resultados, no de esperar que nos sigan, ni siquiera de que nos den la razón. No. Todo eso seguramente ni lo veamos. De lo único que nos tenemos que preocupar es de sembrar esa semilla en todas y cada una de las personas de este mundo, la semilla de Dios a través de su palabra. El resto realmente es cuestión de tiempo y sobre todo es una cuestión de Dios. La semilla ya está plantada. Y como sabiamente nos muestra Jesús, el reino de Dios, al igual que nuestra labor, es como ese grano de mostaza. Es pequeña, insignificante en apariencia, algo a lo que en muchas ocasiones no damos importancia alguna porque no es llamativo, porque no es grande ni glamuroso, no es algo que atraiga nuestra atención, ni siquiera el reconocimiento de muchísima gente de una manera inmediata. Todo eso que se lleva en la sociedad actual, todo eso es el simple gusto por lo efímero, ese gusto que se ha instaurado en nuestra sociedad. El reino de Dios, al igual que nuestra labor como cristianos, es pequeña a simple vista, pero muy importante y necesaria.
imprescindible a largo plazo, porque esa pequeña simiente con el tiempo se transformará en un árbol de raíces muy profundas, como las creencias y las convicciones de los verdaderos cristianos. Y no sólo dará cobijo a todo aquel que se acerca a él, sino que, al igual que ese pajarito de la parábola, servirá de sustento de todo aquel que precise esa rama para posarse, ese hombro en el que apoyarse, ese amigo fiel en quien confiar. Me gustaría terminar esta reflexión de hoy con esa maravillosa imagen de esa semilla de mostaza tan recurrente en toda la Biblia, pero a la vez tan precisa para mostrarnos lo que verdaderamente somos, lo que representamos como cristianos, todo aquello que simbolizamos para Dios y para sus enseñanzas. Cada uno de nosotros tenemos esa posibilidad de sembrar granitos de mostaza por todo el mundo, sin esperar nada, sin impacientarnos, solo sembrar y sembrar. El resto es trabajo de Dios. Por muy incómodo que en ocasiones nos parezca, por muchos inconvenientes, problemas, incluso faltas de resultados, y a pesar de nuestra propia impaciencia, solo tenemos que sembrar, porque el resto lo hace Dios. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos mañana, como siempre, a las 8 de la mañana. Muchas gracias.